Hola, sean muy bienvenidos a este nuevo video. Eh, ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Qué pasa con los precios? Tuvimos una baja muy fuerte hoy martes 13, así que bueno, quería estar presente, eh, tratando de llevar un poco de claridad, de que podamos analizar juntos de forma rápida y sencilla qué es lo que está pasando, para entender qué posibles escenarios nos podemos encontrar de cara a futuro. Bueno, para saber hacia dónde se dirigen los precios, siempre es bueno situarnos a dónde estamos actualmente, y cómo está la economía. Y dos cosas que marcan mucho cómo está la economía, o que hablan mucho de la economía en general a nivel mundial, son, por un lado, el petróleo, que sigue siendo, como bien se lo llama en su momento, el oro negro. El petróleo es un recurso no renovable que es fundamental para la economía. Todo lo que es energía eléctrica, necesitamos petróleo, medio de transporte, logística a nivel mundial, necesitamos petróleo. El petróleo sigue siendo el recurso, que más utilizamos, en todo el mundo para poder desarrollar la economía. Y por otro lado es el dólar, ahora lo vamos a ver en la próxima filmina. Bueno, ¿qué está pasando con el petróleo? ¿Hacia dónde van los precios? Ya vamos a ver el análisis técnico. Pero bueno, tenemos que entender que los mayores productores de petróleo, vamos a encontrar a Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia, ¿no? Tenemos tres papeles muy importantes, que una es Estados Unidos. ¿Qué está haciendo Estados Unidos con la reserva de petróleo? La OPEP, que es un conjunto de 23 países exportadores de petróleo, que se reúnen todos los meses en Viena para poder decidir cuántos barriles de petróleo inyectan en el mercado mundial para tratar de regular los precios. El objetivo de la OPEP es, regular el precio del petróleo para que podamos tener una economía, dentro de los estándares normales y que el mundo pueda funcionar correctamente. Y por otro lado tenemos a, Arabia Saudita, que es el segundo productor a nivel mundial. Y bueno, acá quería compartirles unas imágenes de cómo China está haciendo relación con Arabia Saudita, porque China lo que quiere es, tratar de bajar la capacidad de producción de petróleo para que aumente el precio. Es decir, a China lo que le conviene es que el petróleo aumente para que Estados Unidos le genere eso, una inflación que le puede traer varios problemas internos dentro del país, a nivel económico. Sabemos que la relación entre Estados Unidos y China no está del todo bien, así que bueno, vemos a los chinos cómo se acercan a Arabia Saudita. Ahora ellos van a aceptar el yuan en vez de aceptar dólares. Esa es una noticia que salió. Eh, y bueno, esa es la intención de China con respecto al petróleo. Por eso tampoco China se opone a la guerra de Rusia, porque le conviene que si Rusia, cuando Rusia declara la guerra con Ucrania, el precio del petróleo se dispara nuevamente, ya estaba a un precio alto. A China le conviene, a China, a China eso lo beneficia porque el objetivo de ellos es, tener un petróleo alto. Con la invasión a Ucrania, el precio del petróleo se dispara porque la lógica que se usa es que al mover todas las tropas Rusia, genera una logística donde el petróleo se usa más, o sea, hay mayor demanda, y como la oferta se mantiene igual, el precio sube. Esa es la lógica. El tema que subiendo el precio del petróleo le genera a Estados Unidos, una pérdida del valor del dólar, y esto genera inflación y los puede llevar a graves problemas a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos está haciendo fuerza con la OPEP y con los otros países, también tratando de tener una buena relación con Arabia Saudita, de poder, eh, hacer que las empresas aumenten la producción de petróleo. Aumentando la producción de petróleo podrían llegar a bajar el precio. Una de las cosas que está haciendo Estados Unidos es liberar las reservas de petróleo estratégicos, que las reservas de petróleo estratégicas las tienen todos los países. Estados Unidos tiene una de las más grandes, que se usa entre muchas cosas se puede usar para mover una logística en caso de una guerra. Por eso China
si bien no sabemos, la relación no está del todo bien, pero no sabemos si en algún futuro podemos llegar a tener una guerra o no. En caso de que se planee una guerra, a China le conviene que Estados Unidos siga liberando la reserva de petróleo. Y bueno, y vamos a ver qué es lo que propuso ahora el presidente Biden. Se lo voy a mostrar en la otra filmina. Y bueno, ¿qué tenemos que ver nosotros con esto? ¿Por qué puse YPF ahí? Un dato de color nada más. Cuando Massa se fue a reunir eh, a Estados Unidos, fue con el presidente de YPF, que declaró en su momento, ahí como dice ahí abajo, Pablo González, declara, después de la reunión que tuvieron en Estados Unidos, que en el 2023 YPF va a tener inversiones por 5.200 millones de dólares, que algo de eso seguramente vamos a encontrar alguna obligación negociable de YPF en el año 2023, y lo que va a hacer es aumentar la producción un 25%. Atento ahí, porque si bien YPF ahora está cara, si tenemos un retroceso en el mercado, podemos plantear una entrada, sabiendo que si la empresa va a producir más petróleo, que en realidad es lo que quiere Estados Unidos, que se produzca más petróleo, sabemos que si la empresa planea un 25% más, bueno, las ganancias también van a ser mayores el año que viene. Eh, Así que bueno, hay una estrategia ahí con las empresas argentinas que tendríamos que rever. Al margen de eso, lo que quiero dejar claro es que el precio del petróleo para mí va a bajar y yo les voy a explicar. Bueno, vamos a ver el gráfico del petróleo y sobre el margen izquierdo de la pantalla lo van a ver del presidente Biden. Después les voy a decir por qué yo marqué estas líneas acá. Si le marcamos un Fibonacci, el 0,5 de Fibonacci desde el punto mínimo del petróleo allá por la pandemia hasta el punto máximo, acá acá empezó la guerra con Ucrania más o menos, lo cual hace disparar el precio del petróleo. Más o menos tenemos un Fibonacci, un retroceso del precio que podríamos estimar en 79,50. 79,50. Y miren esto. Creo que hoy salió una noticia en Bloomberg, me parece que de hoy o de hace unos días, que dice: Estados Unidos considera comprar petróleo si cae debajo de 80 para reponer reservas, ¿no? Así que ahí tenemos un precio, cuando el petróleo está en 79,49, ahí vamos a ver cómo está el mercado y si podemos hacer una buena entrada. Después les voy a explicar por qué. Van a ir viendo cómo se relaciona el precio del petróleo con la inflación y con el dólar. Bueno, ahora para entender esto, una vez ya explicado el petróleo, quiero pasar rápido a explicar el dólar. ¿Quién controla el dólar? O sea, ¿quién controla el dólar? ¿Quién controla la inflación? Estados Unidos. Y es la Reserva Federal. La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. La función principal es gestionar toda la política monetaria. Imagínense que Estados Unidos es la economía número uno en el mundo, o sea que ellos controlan la economía estadounidense y el mundo se controla en base a lo que hace Estados Unidos. Y entonces supervisa la actividad económica y mantiene la estabilidad del sistema financiero estadounidense. También tiene el objetivo del crecimiento económico y del empleo de la actividad económica de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Muy resumidamente y de la forma más sencilla que encuentro para explicarlos. En el 2020 se imprimen dólares, la Reserva Federal sale a imprimir dólares, imprime el 22% total de dólares que existen en 200 años de historia. O sea, el 22% de todos los dólares que hay hoy en el sistema se imprimieron en el 2020. Esto es un hecho totalmente histórico. Sumado a eso, con toda esa cantidad de dólares que teníamos en el sistema, había muchos estímulos económicos. ¿Se acuerdan que se estaban repartiendo muchos subsidios para las personas en Estados Unidos? Se bajó la tasa de interés, o sea que el crédito estaba barato. Eh, Esto me genera a mí una inflación, me genera un aumento de precio, aumenta todo lo que es acciones, aumenta todo lo que es materia prima.
entonces se va gestando la inflación. A más dólares en el sistema, menos valen los dólares y se genera más valen las cosas y esto genera la inflación. Es generada principalmente por la impresión de dinero. La hoja de balance, ¿qué es la hoja de balance de la Reserva Federal? Sería como la cartera de activos de la Reserva Federal. La hoja de balance es el estado de los activos y los pasivos que tiene la Reserva Federal. Dentro de esta hoja de balance, ustedes véanla como si fuese una cartera de inversión, ¿no? La hoja de balance pasó en el año 2020 de 4 billones a 8 billones, se duplicó. La Reserva Federal en todas las cosas que compró inyectó mucho dinero al mercado. Cuando los precios estaban en mínimos, los precios de las acciones, la Reserva Federal inyecta este dinero, compra esas acciones, véanlo de esa forma, se compran esas acciones y luego eso hace que el precio de las acciones se disparen. Veamos esa suba grande que tuvimos en el año 2020-2021. Pero ahora la Reserva Federal lo que tiene que hacer es tratar de bajar esa inflación, ¿no? Entonces tiene que deshacerse en junio la Reserva Federal ya empezó a deshacerse de gran parte de sus activos en el balance. Dentro de eso empezó a vender, dentro de todos los activos que tiene, acciones, ¿no? Entonces nosotros, al estar alcista en el mercado ahora, estamos en contra de la Reserva Federal, de las políticas. Tenemos que entender bien la política del dólar para saber hacia dónde va el precio de las acciones. Toda esta política me marca a mí que el dólar va a valer más y que las acciones y las materias primas van a valer menos. Y que la inflación en algún momento va a tener que ceder, va a tener que bajar. Ahora vamos a comparar el gráfico del petróleo y el dólar como lo estuvimos viendo anteriormente. Derecho vamos a encontrar el índice dólar. Y el índice dólar lo que me hace a mí es mide el valor del dólar con respecto a otras monedas como el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar canadiense, el franco suizo, la corona sueca. Es decir, mide a ver qué tan barato o caro está el dólar en el mundo. Eso es lo que hace el índice dólar. Y el índice dólar actualmente lo tenemos más o menos en 109,45. Fíjense que cuando el dólar se dispara, las acciones valen menos, las materias primas valen menos y el dólar gana valor. Uno de los años que el dólar empezó a perder valor fue en el 2001. El dólar empieza a perder valor del 2001 más o menos hasta el 2008, hasta la crisis del 2008. La baja que vimos en el 2008 fue esta valorización del dólar. El dólar se valoriza mucho más en esa baja grande que tuvimos en el 2008. Pero a mí lo que me interesa es esta tendencia alcista que tuvimos después que explotó la burbuja de las .com, más o menos después que explotó la burbuja de las .com, hasta el año 2008. Tuvimos más o menos como 6 años una tendencia alcista, que es lo que yo estoy buscando ahora. Pero ¿qué pasa? Yo tengo el índice dólar acá, en 109, ¿no? Yo tengo el índice dólar acá, y yo estimo que si el índice de dólar me llega a mí a 119, a niveles de 119, 120, a estos niveles, y me llega en este mes, antes de este mes, vamos a ver caer más o menos los índices, yo calculo que me van a caer a mí entre un 10% el S&P 500 y un 13% el Nasdaq, que más o menos es lo que dijo Ray Dalio de su fondo de cobertura. En su fondo de cobertura, Ray Dalio declaró que espera una baja así en los índices. Así que todavía tenemos para caer. Lo bueno de esto es que estas bajas no se dan muy seguido, se dan pocas veces. Y si podemos entrar a estos niveles, sería una muy buena entrada. Sería una muy buena entrada
para ya encarar los últimos 3 meses del año con fuertes subas. Pero bueno, más que nada lo que quería hacer es llevar tranquilidad de que todavía falta para que podamos encontrar este camino, este retroceso del dólar. El retroceso del dólar lo que me va a decir a mí es que los activos financieros valen más y que el dólar está valiendo menos. Si yo este retroceso lo logro tener en 1 año, 2 años, 3 años, que me vaya valiendo menos el dólar, si llega a estos niveles, en caso de que llegue a estos niveles, yo voy a tener una tendencia alcista, que es lo que estoy buscando, de 4 o 5 años para poder invertir de forma menos activa, digamos, de forma más tranquila, y no estar rotando tanto la cartera de activos y yendo contra tendencia, digamos, poniéndonos alcistas en una tendencia bajista, que por ahí genera un poco más de trabajo y buscando oportunidades en ese sentido. En una tendencia alcista, por lo general, compras solamente en las bajas y seguís la tendencia, seguís el recorrido de la tendencia, ¿no? Así que bueno, por ahora el mercado lo que está haciendo un movimiento normal, el precio del petróleo tendría que bajar, tendría que seguir bajando, y el dólar se puede valorizar mucho más, lo que me indica que todavía se puede valorizar más o menos un 10% más, el petróleo llegar a caer más o menos un 10%, y lo que me indica que el mercado puede seguir cayendo, pero es un movimiento totalmente normal. Vamos a ver qué encontramos a esos precios, a estos niveles del dólar y a estos niveles de petróleo, cómo vamos a encontrar el Nasdaq y el S&P, y de ahí vamos a empezar a buscar acciones, empresas que estén mejor posicionadas. En el grupo de Telegram envié unas empresas que fueron las que más cayeron en estos 3 meses, y también, casualidad que no solo que fueron las que más cayeron, sino que muchas fueron informadas en la última presentación como las empresas más adquiridas por los fondos de cobertura. Así que eso también hay que tenerlo presente. Pero bueno, voy a ir analizando los gráficos y lo vamos a ir viendo juntos en el grupo. Así que hasta acá el video de hoy. Se hizo un poco extenso, pero bueno, quería tratar de llevar un poco de tranquilidad. Así que les mando un abrazo y buena semana.